Capítulo 7 de Levítico. Más instrucciones específicas para los sacerdotes en cuanto a las ofrendas que ya se han descrito del capítulo 1 al 6 o al 5. Bueno, continuamos. Hay instrucciones específicas acerca del sacrificio por la culpa. Este sacrificio ya se describió en el capítulo 5. Aquí hay solamente algunos detalles específicos. Por ejemplo, se especifica que este sacrificio se tenía que hacer en el altar del holocausto, en el altar central del tabernáculo. Es decir, que se tenía que hacer dentro del tabernáculo. También se dice que las partes de las ofrendas que pertenecen a los sacerdotes era una ley de Dios, ¿sí? El sacrificio por la culpa siguió un patrón muy similar a los sacrificios anteriores. La sangre y la grosura pertenecían a Dios y las porciones de carne podían ser compartidas entre los sacerdotes y su distribución era determinada por el sacerdote. Como el holocausto, el sacerdote, en el capítulo 1 era el holocausto, el sacerdote que hacía el sacrificio también se le daba la piel del animal, eso lo especifica aquí, para usarla como cuero o con cualquier otro propósito. Las ofrendas de viandas o de granos o cereal preparadas en horno, sartén, cubierta y cazuelas fueron mencionadas por primera vez en Levítico 2. Aquí se aclara que una parte de esas ofrendas pertenecen al sacerdote. Tanto en el sacrificio por el pecado como el sacrificio por la culpa eran muy similares en referente a lo que le pertenecía al sacerdote, ¿sí? Quiero insistir en esto. Este capítulo, repito, está dando instrucciones específicas que no vienen en los otros capítulos en cuanto a estos sacrificios. Del verso 11 al 14 se habla del sacrificio de paz. La ley del sacrificio de paz dice que ya fue mencionado, en el capítulo 3. El sacrificio de paz normalmente era el sacrificio de un animal y a menudo se hacía como acción de gracias, como gratitud. Así que junto con el sacrificio de un animal se debía hacer algún tipo de ofrenda bien cocida al horno, ya fuera torta sin levadura o otra cosa hecha con aceite. Ahora, ¿cuándo se podía comer la carne del sacrificio de paz? Cuando el sacrificio de paz, eso está en el verso 15 al 18, cuando el sacrificio de paz se hacía por acción de gracias, la carne debería comerse el día del sacrificio. Cuando se hacía por un voto o una ofrenda voluntaria, también se podía comer al siguiente día. Ahora, la carne de un sacrificio de paz nunca podía ser comida el tercer día del sacrificio. ¿Sí? Son detalles que vienen a complementar los sacrificios que se hacían. Del verso 19 al 21 nos dice quién puede comer del sacrificio de paz. Una vez que el sacrificio ya fue realizado y que quedaban esas partes del animal, aquí nos dice quién podía comer. Y también nos dice del verso 22 al 27, se nos vuelve a reafirmar, ya se nos había dicho antes, que Dios prohíbe comer la grosura y la sangre de los animales. Y la persona que comiera la sangre o la grosura sería cortado del pueblo, o sea, excomulgado, sacado del pueblo. Tan importante era para Dios este mandamiento. Del verso 28 al 31 se nos mencionan las porciones específicas del sacrificio de paz. Ahí es muy a detalle. Por ejemplo, del verso 28 al 31 nos dice la porción del pecho, que el pecho era mecido, el pecho del animal era mecido delante de Jehová y el sacerdote guardaba esta porción al que traía la ofrenda, la dedicaba a Dios, pero él guardaba una parte. Del verso 32 al 34 se nos habla la porción de la espaldilla del animal. Y aquí dice específicamente, daréis al sacerdote la espaldilla derecha. Esa parte del animal pertenecía al sacerdote que realizaba el sacrificio. El pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. O sea, las dos partes de este animal, estas dos partes eran ofrecidas de manera diferente. El pecho se mecía y la espaldilla se levantaba como ofreciendo a Dios. Entonces aquí Dios ya está determinando
que las porciones, parte del animal, esas porciones les tocaba a los sacerdotes. Este es el principio de las porciones dadas al sacerdote. O sea, alguien podría objetar que esto era un gran beneficio para los sacerdotes. Es más, era un beneficio excesivo, porque la carne era un lujo en aquel tiempo, en el mundo antiguo, y los sacerdotes tenían más carne para comer que la mayoría de las personas. Sin embargo, así lo estableció Dios, y recordemos que los sacerdotes no heredaron ninguna tierra, no se les asignó ninguna tierra. Ellos fueron repartidos entre el pueblo, así que en realidad Dios era su herencia y se les proveía de ofrendas y regalos del pueblo de Dios. Era así como Dios cuidaba de los que ministraban y se dedicaban al sacerdocio. Por último, en este capítulo, de los versos 37 y 38, Dios hace como un resumen de todos los sacrificios, de todas las ofrendas, y las incluye: los holocaustos, la ofrenda de vianda o de granos, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa. Hay uno que no está mencionado antes, que es el de las consagraciones. Tal vez hace referencia a la restitución, no está muy claro ahí, pero también hace mención del sacrificio de paz. Y dice que Moisés recibió todas estas leyes en el monte Sinaí. No tan solo los 10 mandamientos recibió Moisés, sino todas estas leyes de sacrificio, de ofrendas. Increíble todo lo que recibió el hombre de Dios. Con esto termino. Cristo para nosotros es cumplimiento de todas estas ofrendas, de todos estos sacrificios. Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que decidimos seguirle y obedecerle, Él es nuestra ofrenda por todas estas expiaciones, por todas estas requisitos. Él es nuestra ofrenda.